Me da mucho gusto poder tener este espacio y que existan este tipo de espacios para poder seguir sembrando semillas de salud mental, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y bueno, para comenzar, me gustaría por aquí iniciar compartiendo con ustedes un material que tengo preparado. Y como bien lo decía Lilo, bueno, el tema de esta sesión tiene que ver con una cuestión que creo que, aunque lo vemos en la vida diaria, en este tiempo, en esta época, justo en este año 2020-2021, se ha dado más a notar. Y es la cuestión del cambio. Aunque todo el tiempo están ocurriendo cambios, creo que en estos años, el año pasado y este que inicia, lo podemos ver más palpable. Y entonces esto nos ha hecho replantearnos de pronto los modos en que estamos y en que somos en este lugar que es el mundo. Y bueno, algo muy importante cuando hablamos de cambio es darnos cuenta que el autocuidado, ¿sí?, se convierte en una prioridad. Más allá de un lujo, del hecho de poder darme una pausa, de poder utilizar un tiempo para el ocio, ya no es una cuestión de un lujo. Es una cuestión prioritaria para poder afrontar el cambio, ¿sí?, de una manera saludable. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo algunos temas en específico. De pronto este tema del bienestar es amplio, pero vamos a tratar de poder contribuir a lo específico que alude al autocuidado o al self-care. Vamos a estar viendo cuáles son las esferas del bienestar, a qué me refiero cuando hablo de autocuidado y de bienestar, cómo contribuyen las competencias emocionales a esta habilidad de poder brindarme cuidado. También vamos a ver un modelo desde la ciencia del bienestar o de la felicidad, conocido como PERMA, que nos va a ayudar a aterrizar un poquito más como todas estas acciones que elegimos para construir nuestro bienestar. Y me gustaría comenzar entonces un poquito desde la práctica para luego pasar a reflexionar acerca de el impacto que tienen pequeñas acciones en la construcción de nuestro bienestar. Así que voy a invitar a los que se encuentran por aquí, igual si alguien más quiere participar por allí, de los que nos están viendo en Facebook, estaría excelente. Les coloco aquí un código QR o una liga de Padlet, que igual ahorita se las comparto por el chat. Y la idea de esta actividad es que tomemos 4 minutos para rápidamente ir a algún lugar de nuestra casa, los que se encuentren en casa, y tomar una fotografía de un espacio donde tú digas, este es mi espacio de bienestar. Este pequeño espacio, este pequeño lugar, es un espacio que yo considero de bienestar. Si de pronto por ahí hay alguna situación, porque no estás en tu casa o demás, si puedes encontrar una fotografía que para ti represente, que te hayas tomado y represente un lugar de bienestar, pues también puedes compartirla, ¿sale? La idea de esto es que podamos tomarnos una pausa y que podamos acudir a ese lugar. Es importante que ustedes salgan en la foto, ¿vale? Para que podamos compartir allí todos y enseguida voy a abrir aquí Padlet para que vayamos viendo, ¿no?, estos espacios de bienestar. Justamente nos vincula a esta frase que coloqué por aquí de Sócrates. Dice que la vida no examinada no merece la pena ser vivida. De pronto, cuando nos encontramos ante el cambio constante, cuando de pronto las situaciones externas están pasando ante nuestros ojos a 1000 por hora, así como los trenes pasan, ¿no? De pronto, cuando las condiciones cambian a cada momento, es difícil encontrar o pensar en hacer una pausa. De pronto se convierte hasta en una especie
de rebeldía. Se convierte como en ir contra la corriente. Porque, bueno, por muchas situaciones que no voy a traer ahorita a la sesión, estamos de pronto condicionados a andar en este piloto automático. Y este piloto automático es que sigue. Y nuestro pensamiento está también en ese modo aceleración, y no solo que sigue, sino que puedo producir y producir más, ¿no? Y constantemente. No quiere decir que producir esté mal, pero sí lo que quiere decir es que es muy importante comenzar a pensar en qué tiempo yo dedico, ¿sí?, a poder tomar una pausa, aunque sea para respirar. De pronto vamos tan rápido que ni siquiera tomamos conciencia de nuestra respiración. Y entonces, el hecho de poder comenzar a tomar una pausa ya está contribuyendo justo a este autocuidado que es importante preservar en tiempos de cambio. Y bueno, lo primero que hay que decir acerca de esto es que podamos, como decía Sócrates, detenernos a examinar. Y para examinar, es necesario que comencemos con el autoconocimiento. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de bienestar? ¿Qué tiene que ver el bienestar conmigo? En décadas recientes ha aparecido toda una ciencia que es conocida como well-being o la ciencia del bienestar. La ciencia de la felicidad también es otro nombre con el que seguramente ustedes han podido leer por allí. El bienestar se define como un estado de satisfacción y equilibrio, ¿sí? Es un estado en el que yo me siento satisfecho, me siento en balance, ¿sí? Siento que estoy viviendo de una manera que es satisfactoria para mí. Y entonces, ese estado en el que yo siento que estoy viviendo una vida satisfactoria, una vida que me produce emociones positivas, que tiene un propósito, entonces hablamos de bienestar. Y específicamente hablamos de bienestar subjetivo. Porque es muy importante hacer esta diferenciación, porque cuando hablo de bienestar subjetivo, doy pie a entender que cada una de las personas en su individualidad tendrá algunos elementos, ¿no?, que favorezcan y que sean propios, ¿sí?, para la construcción de su propia felicidad o bienestar. Por allí hay muchísimas cuestiones que aluden o estudios que han podido recabar información acerca de algunas constantes en la vida de las personas que contribuyen de manera general a la construcción del bienestar. Y una pregunta clave para comenzar a abrir el tema y para que tú puedas comenzar a observar, ¿no?, esto en tu vida, es que puedas preguntarte, ¿qué porcentaje del día experimentas las emociones que deseas? Y esta pregunta nos lleva entonces a plantearnos si el bienestar es algo que viene dado de manera externa o si el bienestar es una capacidad que tiene el ser humano. La capacidad que cada uno tenemos para sentirnos como queremos sentirnos. Y aquí tal vez valga la pena hacer una acotación antes de que vaya adelante, de que sin duda nuestras emociones, ¿no?, están colocadas, ¿sí?, como parte de esta adaptación que tenemos ante el medio. Es decir, si yo tengo una pérdida, la emoción que surge ante eso es la tristeza. Vaya, no se trata de una negación de las emociones negativas. Se trata de darme cuenta que aunque mi cuerpo o todo mi sistema reacciona a ese evento externo que tiene una influencia en lo interno,
al tener esa reacción, esa emoción de la tristeza, el momento en que yo tengo injerencia es donde elijo qué hacer con eso. Y entonces eso me da la posibilidad de poder tomar decisiones encaminadas a cómo me quiero sentir. Por supuesto, como mencionaba, el ser humano es un sistema complejo, y esa misma complejidad hace que nos convirtamos en personas con diferentes dimensiones. Porque si vamos a hablar de bienestar, debemos de hablar desde esa integralidad del ser. Es decir, cuáles son las dimensiones donde yo puedo tener injerencia o en donde se ve reflejada esta apropiación que yo hago de lo que me hace bien. Y entonces entendemos, o por lo menos hasta ahora, lo que ha evidenciado la ciencia del bienestar es que este se compone de diferentes esferas, así como es multidimensional el ser humano, pues encontramos que las esferas que componen al bienestar también lo son. Y entonces, por aquí podemos ver un gráfico, ¿no?, donde encontramos cada una de las diferentes esferas que no están aisladas, sino que se interrelacionan. Esto es muy importante, porque los sistemas, y por aquí si alguien estudia algo relacionado a, sabrá, ¿no?, que si yo muevo aquí, voy a tener consecuencias acá, ¿no?, o algo se va a mover acá. Y viceversa, si yo muevo aquí, algo se va a mover acá, etcétera, etcétera. Algo que nos pueda ayudar contemplando estas esferas, ¿no?, que componen al ser humano, para poder situarnos, para hacer una especie de autoevaluación, y esto recomiendo ampliamente que cada uno de ustedes lo pueda hacer a manera de ejercicio, a manera de encontrar como un punto en el mapa, ¿dónde estoy ahorita? Y este pequeño ejercicio se conoce como la rueda de la vida. Quizás alguno de ustedes ya lo haya hecho. Es muy rico poder hacerlo en un determinado corte de tiempo, y entonces a lo mejor a los 3 meses, 6 meses, volver a realizarlo. Porque justamente el bienestar es algo dinámico a través del tiempo, vaya, no es estático. Porque así podemos encontrar que se puede incrementar, que se puede trabajar, que se puede aprender a estar en bienestar. Entonces, básicamente es una rueda, ¿sí? Si ustedes quisieran poder trabajarla como de manera digital, hay una aplicación en Android que se llama Life Wheel, y allí a ustedes les coloca justamente como estas esferas de la vida, y les pide que ustedes, bueno, coloquen una calificación según a cómo sienten que están en el nivel de desarrollo de cada una de estas áreas, ¿sí? Muy sencillamente, pues calificamos del 0 al 10, donde 0 pues es un desarrollo a lo mejor bajo, y 10 es un desarrollo que tú consideras como alto, ¿no? La aplicación, o también si tú decides por allí realizar la mano, te muestra cómo queda tu gráfica de acuerdo a la puntuación que le das a cada una de estas áreas. Y entonces de pronto, pues allí puedes comenzar a visualizar qué áreas de tu vida necesitan a lo mejor esa atención para poder comenzar a desarrollar o a potencializar un bienestar integral, ¿sí? Sentirme en equilibrio y en satisfacción con aquellas áreas que componen mi vida. Entonces, este ejercicio nos ayuda a tomar conciencia del momento en que nos encontramos, considerando cada una de las esferas que compone nuestro bienestar. Cuando hablamos del bienestar físico, de pronto estamos acostumbrados a que suene un tanto cliché, ¿no? Es como, claro, yo sé que necesito hacer ejercicio, sé que necesito comer saludable, y hay algunas otras cuestiones, como por ejemplo el sueño, cuántas horas estoy descansando y cuántas horas además
de ese descanso son realmente reparadoras? Es una pregunta interesante. Luego hay otras cuestiones, como por ejemplo la hidratación. Claro, yo sé que debo de tomar, no sé, de 1.5 a 2 litros de agua al día, o dependiendo de los requerimientos para mi edad, para mi peso, mi altura, etcétera, etcétera. La hidratación es un punto muy importante, haciendo énfasis en esta parte, a lo mejor del autocuidado emocional, que es pieza clave del tema de esta sesión. Gran parte de nuestro cerebro está compuesto de agua. Entonces, a veces cuando nos sentimos cansados, cuando sentimos que no estamos rindiendo de la mejor manera, vale, pues habrá que tomar una pausa y reconsiderar si realmente estoy supliendo a mi cuerpo la cantidad de agua que necesita. También dentro del cuidado físico es importante contemplar la parte del ocio, ¿no? ¿Qué actividades de ocio, qué actividades donde coloco una pausa a mi piloto automático estoy realizando para contribuir a mi autocuidado? De pronto algunas de estas cuestiones que voy a mencionar, ustedes las han escuchado repetidamente. Sin embargo, algo muy importante y que es lo que vamos a estar viendo más adelante, que debemos de considerar para poder accionar en estas esferas del bienestar, es la parte emocional, ¿no? ¿Qué pasa cuando se me dificulta a lo mejor tomar la decisión de comer los alimentos que yo sé que son requeridos y acordes a mi edad, a mi peso, a mi estatura, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa allí, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos a la esfera física, la esfera emocional, ¿no? Y que esta es como la que vamos a poner más énfasis posteriormente. Hay habilidades que requerimos para poder disfrutar de bienestar. El primero de ellos, pues, tiene que ver con este reconocimiento que también requiere el hecho de poder hacer conciencia, de tomar una pausa, de cómo me estoy sintiendo, qué está sintiendo mi cuerpo y además, cómo llamo a eso que estoy sintiendo. Esto es esencial porque al momento de que yo puedo ponerle nombre a eso que estoy sintiendo, puedo apropiarme de ello y puedo manejarlo y es susceptible, ¿sí?, de poder ser gestionado. Y esto, precisamente, el hecho de poder poner nombre a cómo me siento, es un proceso de educación. En el mundo de la educación emocional se conoce como alfabetización emocional. Es todo este proceso en el que yo me educo para poder estar atento a mis estados internos y darme cuenta de qué estoy sintiendo. También el hecho de poder reconocer fuera de mí, es decir, en los otros, qué están sintiendo esa persona, ¿no? A lo mejor por medio del reconocimiento facial o por medio de esa relación que ya tenemos. Ustedes seguramente tienen amigos, ¿no? O a lo mejor su pareja, que ya pueden leer, ¿no?, de manera muy precisa qué es lo que está sintiendo en ese momento, ¿no?, o qué es lo que está sucediendo. Pero además de poder reconocer lo que estoy sintiendo, también es importante saber cómo expresarlo. Y esto alude como a esta fase en la que me relaciono con los otros. Es todo un tema ampliamente, que es amplio, entonces, bueno, digamos que dentro de las habilidades, ¿sí?, o de las competencias que es deseable que comencemos a desarrollar para disfrutar de bienestar, pues están estas dos. También algo muy importante para poder cuidar y desarrollar, ¿sí?, el bienestar emocional es el hecho de tomar una pausa. Sé que esto lo he mencionado desde el principio, pero creo que es algo que especialmente de pronto con el home office, con tantas cosas que tenemos que realizar, pues lo perdemos de vista. Si me cabe en el horario, pues lo tomo. Pero si no cabe,
no es prioridad el hecho de que yo tome 3, 5 minutos para mí. Entonces, esta parte es muy importante para comenzar a examinar qué quiero experimentar, ¿no? A lo largo de mi día, cómo me quiero sentir. Y bueno, entonces, esta otra esfera, que es la esfera social, y que también tiene que ver con la emocional, porque hace énfasis en el tiempo que yo tomo para generar conexión con los otros. Es bien sabido a través de diferentes estudios que dan evidencia de cómo las personas pueden afrontar de manera más sencilla, incluso más activa, algunas situaciones de adversidad cuando cuentan con otra persona, con una red de apoyo. Incluso cuando hablamos de cuestiones de resiliencia, es muy importante revisar cuáles son mis redes de apoyo, porque esto tiene que ver o va a fungir como un elemento que me va a permitir afrontar aquellas situaciones que tal vez no son tan agradables. Entonces, el hecho de poder darme tiempo para cultivar las relaciones, para de pronto tomar unos minutos para escribirle un mensaje a algún amigo, a alguna amiga, a mandarle una selfie, mandarle alguna fotografía de donde estoy haciendo ejercicio, eso nos ayuda a conectar. Y bueno, tampoco, o más bien no olvidando, algunas cuestiones relativas a lo que es el buen trato o a lo que conocemos como el buen trato y la corresponsabilidad afectiva. Es decir, estas maneras en que interacciono con los otros, en que muestro mis emociones, en la que recibo también las emociones del otro. Cuando hablamos entonces también de otra de las esferas importantes en la construcción del bienestar integral, se encuentra la intelectual. El hecho de poder desarrollar algunos intereses, el hecho de aprender, la misma actividad de aprender, nos ayuda a poder desarrollar esta esfera. El conocimiento en sí mismo tiene su propio placer, ¿sí? Y mucho de este aprender, que al final es una actividad que realizamos desde que nacemos hasta que morimos, también tiene un poquito de injerencia a esta parte emocional. ¿Cuántas veces de pronto como que sentimos la curiosidad de probar algo, de ir a explorar alguna situación a la que nunca he estado expuesto, alguna información? Nos detenemos, ¿no? De pronto como siento que sí, voy hacia allá, pero algo me detiene. Y entonces, pues también habrá que comenzar desde el área emocional a trabajar en este darte permiso o en este atreverse, ¿no? A intentarlo. Tiene que ver con el desarrollo de competencias que más adelante en las siguientes diapositivas vamos a ver, que nos van a ayudar a que podamos tener como esta flexibilidad. Luego encontramos la esfera financiera. Si bien hay algunas opiniones respecto al cuidado que hace cada persona de sus recursos, hablando de finanzas o de lo material, ¿sí? Hay algunas cosas que favorecen y que de pronto encuentran consenso, ¿no? Como por ejemplo el hecho de tener una planificación, ¿sí? El ahorro también figura dentro de esta salud financiera. El hecho de poder de alguna manera encontrar un ajuste entre las expectativas que tengo de la adquisición, por ejemplo, de algunos bienes materiales, encontrar el equilibrio entre mi capacidad monetaria de adquisición y lo que yo quiero conseguir, ¿no? Lo que quiero obtener. Eso es muy importante. De alguna manera es como aterrizarnos un poquito en la realidad para evitar esta palabrita que está aquí. Vaya, algunas personas están de acuerdo en que es mejor no tenerlas y algunas otras, vale, apuestan por adquirirlas, pero tomando en consideración, ¿no? La capacidad que hay para pagarlas y hacerlo pues en el menor tiempo posible.
y sobre todo antes de adquirir nuevas, ¿no? Esto es muy importante. Luego, para ya ir terminando de revisar a grandes rasgos lo que es cada una de las esferas del bienestar, pues nos encontramos con esta esfera que es la espiritual y que recientemente, digamos que ha tenido un poquito más de auge y ha sido más estudiada también, pero que tiene que ver pues con cualquiera que sea de las formas en que tú vives tu espiritualidad, que puedas tener esta coherencia y esta congruencia en actitud y en acción, tanto para ti como para con los otros. ¿Sí? Un poquito esto es de lo que nos habla la esfera espiritual. Luego también tenemos la última esfera que está en relación al medio ambiente. Cuando hablamos de la esfera medioambiental, ¿sí? O del medio ambiente, nos referimos a todo este cuidado que comenzamos a ser conscientes que necesitamos como esta relación que tenemos con el exterior, con todo lo que conforma nuestro contexto o nuestro hábitat. ¿Sí? Y entonces, pues vamos viendo que hay acciones que ahora son más visibles en cuanto al cuidado y a la restauración de nuestro medio, como el hecho de generar una pequeña acción, pues genera toda una cadena, ¿no? Y el hecho de poder inspirar a otros, es decir, no solo hago consciente del cuidado de mi contexto o de mi hábitat, sino que además tengo como esta responsabilidad de poder inspirar a otros para que también puedan unirse a este cuidado, ¿no? De nuestro contexto, de lo que compartimos en común. Y entonces, como resumen de todas estas quizás acciones que estuve mencionando para poder contribuir a cada una de las esferas que conforman nuestro bienestar, pues queda muy claro que el bienestar no viene dado. El bienestar es algo que se construye y es algo que se elige construir. Y entonces, ¿cuáles son los recursos que yo tengo para poder transitar, ¿sí? Esta construcción, este proceso de construcción de mi autocuidado? Y ahí es donde entran como recurso el desarrollo de competencias, ¿sí? Que me permitan hacerlo. Por aquí, mediante un gráfico, vemos de manera muy puntual, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias de tipo emocional que nos ayudan a poder generar, ¿sí? Un estado de bienestar? Y por ahí entonces encontramos este modelo pentagonal creado por Rafael Vizquerra, en donde nos dice o nos define a las competencias emocionales como un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada todos los fenómenos emocionales. Entonces, vaya, algo muy importante que nos dice esta definición es que no basta con conocer, ¿sí? Y es por eso que para finalizar, a los últimos momentos de esta sesión, pues vamos a poner en práctica mediante un modelo cómo podemos comenzar a desarrollar nuestras competencias emocionales. Y entonces, bueno, aquí encontramos que son 5, en donde la conciencia emocional nos habla de esta capacidad que yo tengo para mirar hacia adentro, para detenerme y para preguntarme cómo me estoy sintiendo, qué estoy sintiendo y cómo puedo llamar a eso que estoy sintiendo. Luego, una vez que he tomado conciencia, puedo generar un proceso de regulación. Es decir, ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? Luego, esta competencia, conocida como autonomía emocional, nos habla de la capacidad que yo tengo para hacerme responsable de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy haciendo, pero además el hecho de poder reconocer que, aunque estoy vinculado a los otros,
mis acciones y mis emociones no dependen de las otras personas. Es un tema bastante interesante, pero es una de las competencias que es deseable que podamos desarrollar para contribuir a nuestro bienestar. Luego encontramos la esfera de la competencia social, en donde encuentro formas de vinculación con los otros que vayan desde la asertividad, desde, por ejemplo, la corresponsabilidad afectiva, que era algo que mencionaba anteriormente, y todas estas maneras en que interactúo con un otro. Y finalmente encontramos aquellas competencias que nos ayudan a poder vivir en bienestar, ¿sí? Y que al final van conjugadas, ¿no?, con estas otras. El modelo PERMA nos va a ayudar a que podamos aplicar un poquito o comenzar a dar ese pequeño paso en el desarrollo de nuestro bienestar. Por aquí vemos una fotografía del autor de este modelo, de esta teoría, ¿no?, que es Martin Seligman, y él crea este modelo para poder, de alguna manera, como resumir los puntos principales que nos pueden ayudar a generar justamente, en respuesta a la primera pregunta, ¿cuánto porcentaje del día te sientes como te quieres sentir? Nos ayuda a replantearnos, ¿sí?, cómo es que nos queremos sentir. Y entonces, bueno, es importante decir que este modelo, el modelo PERMA, es un modelo que viene de lo que es la psicología positiva, ¿sí?, que comienza justamente a estudiar qué recursos tiene la persona para poder salir adelante, para poder afrontar situaciones de adversidad, para poder estar en donde quiere estar. Regularmente, o bueno, hace algunas décadas, la psicología estaba muy enfocada a las cuestiones como disfuncionales, ¿no?, en el ser humano. Era, vale, ¿qué es lo que no funciona? Y entonces te doy un diagnóstico. Y la psicología positiva comienza a decir, bueno, más allá de lo que no está funcionando, vamos a ver qué sí está funcionando, qué sí hay, qué sí puede haber para que la persona pueda desarrollarse en su máximo potencial. Entonces cambia el foco hacia los recursos para la construcción que cada uno puede realizar de su bienestar. Aquí vamos a ver entonces qué significa el modelo PERMA. ¿De qué hablo cuando digo PERMA? Bueno, cada una de estas letras, ¿no?, tiene un significado, ¿sí? Y vamos a comenzar por la P. La P nos habla de las emociones positivas. ¿Qué nos dice Seligman en toda su teoría de pues la ciencia del bienestar cuando nos explica su modelo PERMA? Bueno, él dice que nosotros, ¿sí?, tenemos la capacidad para autogenerarnos bienestar. Es decir, yo tengo la capacidad para cultivar, para encontrar espacios que traigan emociones positivas. Por allí, Rafael Vizquerra decía en una de sus charlas, las emociones negativas allí están. De pronto pareciera que es así, ¿no? De pronto pareciera que son las que predominan. Ahí están. Pero las emociones positivas hay que ir a buscarlas. Y entonces, justamente, la P nos habla de esa búsqueda, de ese cultivar aquello que yo quiero experimentar. Luego, entonces, por aquí encontramos en la E, ¿sí?, el engagement o el compromiso, que es la capacidad que yo tengo para ser consciente, a disfrutar de ese momento que estoy experimentando, de cualquiera que sea la actividad que esté haciendo, y de fluir. También el estado de flow, no me voy a meter en eso porque voy a ampliarme mucho, pero el estado de flow, que es ese momento
en el que yo me encuentro realizando una actividad y el tiempo pasa como si no existiera tiempo y yo fluyo y yo puedo hacerlo y me siento capaz de hacerlo, esos pequeños espacios en que estoy atento con todo mi ser son espacios que contribuyen al bienestar. Y entonces es deseable por allí también comenzar a hacer una búsqueda de cuáles son esos momentos en que yo experimento el estado de flow y repetirlos, ¿no? La R nos habla de las relaciones, ¿no? La cantidad y la calidad con que nosotros somos capaces de conectar con los otros y que contribuyen a ser una fuente de bienestar. Sabemos que no somos seres aislados, entonces en esta vivencia en sociedad, pues podemos, ¿no?, generar relaciones que nos ayuden, que nos contribuyan a generar bienestar. La M tiene que ver con el significado. Es decir, es comenzar a explorar, ¿no?, o a descubrir aquellas actividades, aquellos objetivos, ¿sí?, o aquellas condiciones que tienen sentido para mí, que parece que tuvieran un propósito, ¿sí?, en sí mismo y que le dan ese significado a lo que estoy realizando día a día. ¿Tiene sentido? De pronto, cuando hablo de sentido y significado, remito un poquito a un libro que es, pues, muy famoso, seguramente algunos de ustedes ya lo leyeron, y que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Justamente este autor, ¿no?, propone toda una teoría, la logoterapia, que lo que hace es justamente revisar qué es aquello que para mí tiene tanto significado que incluso me ayuda a poder afrontar, a poder vivir, aunque quizás las circunstancias no sean tan favorecedoras, ¿sí? Él decía que la última de las libertades humanas es poder decidir cómo quiero sentirme, cómo quiero reaccionar ante aquello que está pasando o sucediendo en mi entorno. Y por último, la A, que tiene que ver con el logro, ¿no? Y que son aquellas situaciones, aquellas actividades que nos ayudan a poder alcanzar aquellas metas, ¿no?, o aquellos objetivos que queremos. Es importante para la construcción del bienestar poder tener metas. Eso nos ayuda a visualizarnos, ¿no?, dentro como de este, justo, ¿no?, como este sentido o este significado, ¿sí? Entonces, es muy importante poder realizarlo y por aquí lo vincula con una actitud, que es la gratitud, ¿no? El hecho de poder sentirme eficaz, ¿no?, o autoeficaz, el hecho de sentirme capaz de poder alcanzar una meta, contribuye a mi bienestar. Y además, entonces, cuando comienzo a conectar con los otros, también puedo experimentar la gratitud, que es una emoción positiva. De pronto un poquito como aterrizando más, y con esto voy a ir cerrando la sesión, ¿sí? ¿Qué pregunta puedo hacerme y cómo eso lo puedo traducir en acciones específicas para comenzar a aplicar el modelo PERMA en mi vida? Bueno, en cuanto a las emociones positivas, sencillamente preguntar, ¿qué es lo que me hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir bien? Y entonces, bueno, por aquí coloco algunas ideas. Igual por allí quizás le pueda pasar la presentación a Karina para que pueda compartírselas, porque de pronto no va a estar tanto tiempo en pantalla, pero ¿cuáles son algunas de las ideas que puedo comenzar a explorar para saber cuándo experimento, en qué situaciones, en qué actividades, las emociones positivas? Puede ser desde una pieza musical hasta una serie de televisión, el hecho de hacer ejercicio, ¿no? Tomar un diario de gratitud
hoy en día existen múltiples aplicaciones para poder llevarlo incluso con una secuencia, ¿sí? Que luego me permite regresar y el hecho de poder leer qué cosas me permitieron sentirme agradecido en algún momento, pues también despierta emociones positivas. El hecho de realizar planes también es algo que nos puede hacer experimentar este tipo de emociones. Bueno, para esta parte del compromiso, ¿qué actividades te hacen fluir? Lo que les comentaba hace un momento, esas actividades en las que pierdes la noción del tiempo. Puede ir desde tocar un instrumento hasta experimentar en la cocina una nueva receta, pintar, trabajar en algún proyecto, escribir un poema, escribir minificción, que es algo que por lo menos a mí me hace entrar en un estado de flow. Entonces es muy importante comenzar a tomar pequeñas actividades. Luego en la parte de las relaciones, podemos preguntarnos, ¿quién te trae alegría o quién es paz y apoyo? Cuando hablamos de cultivar las relaciones, pues bueno, podemos realizar varias acciones, como por ejemplo, enviar un mensaje de agradecimiento o de reconocimiento. Si ustedes ahorita lo hacen, piensen en alguien, en alguna persona, puede ser alguien que a lo mejor no le hablan hace mucho tiempo, algún familiar, y escríbanle un pequeño texto por WhatsApp, ¿no? ¿Sabes qué? Admiro la manera en que cuidas de tus hijos, por ejemplo. O admiro esa capacidad que tienes para perseverar cuando hay un problema, ¿sí? El hecho de poder escribirle a alguien y reconocer algo en esa otra persona o agradecerle algo genera emociones positivas, tanto de la parte del otro como en ti, en tu propia persona. Y de verdad, hagan el experimento, porque de pronto se van a dar cuenta que ustedes reconocen algo en el otro y el otro también reconoce algo en ustedes. Y entonces comenzamos a poder cultivar esas emociones positivas dentro de la relación con el otro. Cuando hablamos de la M o del significado, pues preguntarnos qué causas y objetivos consideras importantes y valiosos, ¿no? ¿Qué es para mí realmente importante, prioridad o que tenga un verdadero valor a la satisfacción que puedo tener en mi vida? Y esto puede variar desde, por ejemplo, participar en algún proyecto comunitario como voluntario, hasta participar de actividades espirituales, ¿no? Que tengan un sentido, un significado para mí. Y por último, cuando hablamos de los logros, pues preguntarnos cuáles son las metas que tenemos, ¿no? Cómo las puedo lograr, es decir, esta búsqueda de recursos, y puede ir desde actividades tan sencillas como plantearnos nuestras metas desde el método SMART hasta aprender algo nuevo, ¿no? Aunque sea un dato curioso. Todas estas cosas, estas actividades que tienen que ver con los logros, además generan en nosotros este sentimiento de autoeficacia que tiene que ver precisamente con el desarrollo de la autonomía emocional. Yo soy capaz. Y bueno, entonces vemos que el bienestar es una prioridad, ¿no? O el autocuidado, estas acciones que hacemos que contribuyen al bienestar en tiempos de incertidumbre y además posibilitan nuestra adaptación. El bienestar es algo que se construye, ¿sí? Y somos capaces de autogenerarnos bienestar. Y las competencias emocionales, como ya lo vimos, contribuyen a esa construcción. Y bueno, por último, el reto. El reto es que ustedes puedan realizar su propio PERMA, que puedan tomarse una pausa para escribir. De pronto el acto de escribir es muy provechoso en una hoja. ¿Qué actividades se comprometen para poder construir su bienestar? Por aquí les coloco algunos links que pueden ser de utilidad. Igual si quieren ahorita en el chat se los coloco de nuevo. Primero, Universo de Emociones, que pueden encontrar mucho material acerca de las competencias emocionales.
Y luego esta es una página de la Universidad de Pensilvania, ¿no? Viene también material de Martin Seligman acerca de la ciencia de la felicidad o del bienestar.